Bueno, yo creo que es un buen tiempo para hablar ya en la primera carta. Nos quedamos en la primera carta, ahora estamos en la segunda carta, ya finalizando esta serie de los tesalonicenses en su segunda carta. Y nos hemos quedado viendo que Pablo dice las mismas cosas con respecto a la actitud y a la forma que vivían los tesalonicenses. Para mí es más que un privilegio estar compartiendo con ustedes esta serie, una esperanza viva, una esperanza inconmovible y su iglesia que espera. Hermanos, a pasar de los días, después que salimos de la serie de Semana Santa, usted sabe cuando usted se queda bajo paz, sin mucha presión. Usted está ahí reflexionando, meditando acerca del carácter del Dios vivo, acerca de cómo Dios se puso en un coágulo de una mujer virgen y vino a ser para nosotros el Rey de Reyes, el Salvador del mundo, el reconciliador de todos los hombres, la paz de todos los hombres, la gracia de todos los hombres. Eso es algo para nosotros, tiene que ser algo inconcebible. Y a pasar de los días yo he estado reflexionando, estaba meditando antes de ayer y ayer en una cosa que, wow, me llamó mucho la atención. Hermanos, antes de ir a los pasajes y orar, déjame ilustrarte esto. Para que nosotros nos apoyemos y venir diciendo lo que nosotros queremos hablar a través de la palabra de Dios y Dios hablarle a sus corazones con respecto a esta realidad. Hermano, déjeme decirle cómo se da la ausencia de gracia y la ausencia de paz. Cuando yo estaba leyendo esto antes de ayer, yo me di cuenta que todo el mundo hoy en día quiere tener razón. Déjame repetírtelo de nuevo. Todo el mundo quiere tener, de una manera u otra, tener razón, sin soteriología, religiosos, de cualquier manera como usted lo pinte, como se dice en buen dominicano, como usted lo quiera pintar. Pero todo el mundo quiere tener un poquito más de razón en un mundo hostil que solamente le da razón a la postmodernidad, a la pornografía, al aborto, a la mentira, a los chismes, al ego, a todo. Eso es ausencia de paz, eso es ausencia de gracia. Porque tú quieres tener la razón de todo, siendo tu pastor, líder, todo. Tú vas a terminar teniendo razón, pero déjame decirte de una manera como. Deja que Dios tenga la razón por ti. Tú no puedes tener todo el tiempo la misma razón. Todo el mundo no te puede dar la razón a ti. Todo el mundo no me puede dar razón a mí. Que se la den a Cristo en la cruz del Calvario. Porque Él fue que venció en el pecado. La ausencia de gracia, la ausencia de paz hace que yo me vea en un estado grande y que el otro se vea en un estado muy pequeño. Déjame repetirlo de nuevo. La ausencia de gracia, la ausencia de paz en una comunidad de creyentes es que todo el mundo en esa comunidad quiere tener razón. Y lamentable el caso es que no puede ser así. Lamentable el caso es que nunca va a ser así. Lamentable el caso es que nunca va a poder ser así. No podemos tener la razón en todo. Salomón nos lo dice en su libro de Hebreos. Y eso se cae más de nosotros mismos. La ausencia de gracia, la ausencia de paz, el orgullo va a terminar muy fuertemente tu carrera de la fe, tu carrera como creyente, tu carrera como cristiano, tu carrera como hijo de Dios, tu carrera como hija de Dios. Eso es así como es. Hermano, todo el mundo hoy en día quiere tener la razón. Razón para no ir a la iglesia. Razón para no disfrutar en familia. Razón para que si tengo una oposición, esa oposición que tengo me va a sacar a mí del fango con los recursos que aumenta mi bolsillo. Y de paso le digo, en estos últimos días también he estado muy mal de salud, con una gripe, un virus que anda.
Pero gracias por los muchachos, por ayudarme a orar y estar en comunión en la madrugada conmigo. Gracias a mi novia también. Entonces, antes de seguir, y voy a sacar ahora mi nota, y tú puedes abrir 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 1 y 2, y tenerlo a mano. Déjame repetirte lo que te vengo diciendo. Esta biografía de un hermano anglicano dice más para abajo, y cito, hijito, y cito. Voy a citar lo mismo que te vengo diciendo. La única razón que hay en el Calvario es la de Dios. La única razón que hubo en la resurrección, la de Dios. La única realidad hecha más bondadosa en reconciliación para los hombres es la de Dios. Si tú quieres tener razón en un mundo oscuro y tú eres la luz, vas a tener que callarte y modelar lo que tú crees como creyente, como cristiano, como evangelista, como tú quieras decirte, como tú quieras llamarte. Pero no hay razón alguna para no hacer lo que corresponde a lo que la palabra de Dios nos revela. La ausencia de gracia y la ausencia de paz en el creyente es un arma de doble filo hoy, en pleno siglo XXI. Todo el mundo quiere tener la razón. El problema es que si tú eres cristiano, tienes que darle la razón a la cruz que incorporó en ti gracia y paz para siempre. Y como decía Abraham Kuyper, cuando soy cristiano, creyente, debo de decirme a mí mismo, debo de modelar la gracia y la paz que Jesús vino a darme a través de su muerte y resurrección. Por eso el grupo y nosotros pusimos en la portada, en nuestra portada, en el Calvario se encendió, en la cruz del Calvario se encendió nuestra luz, solo por gracia. Hermanos, la abundancia de la gracia, la abundancia de la paz, y solamente estoy introduciendo, la abundancia de la paz, la abundancia de la gracia, tiene que ver muchas veces, tiene que ver de una manera u otra, tiene que ver de una manera u otra en nuestra vida, que nosotros estemos reflejando lo mismo que creemos y lo mismo que comemos por la palabra de Dios. La paz que Dios nos da no anda queriendo tener las razones del mundo. Ella tiene una sola razón en nuestra alma, en nuestro interior. ¿Y cuál es? La glorificación, la santificación del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando yo no reflejo gracia hacia los demás, todo lo que yo corporo relativamente, obviamente, todo lo que yo hago, absolutamente va a ser algo sin sabor que yo pueda saborear. No voy a tener santificación interior, porque la paz comienza a darte a ti el motivo de tú estar en paz con un mundo oscuro cuando tú eres la luz de ese mundo. Y la gracia comienza a tener forma en ti cuando tú entiendes que esa salvación que Dios te ha dado es gratuita y que tú no vas a poder hacer nada para alcanzar cuya salvación. Déjame repetírtelo de nuevo, a la forma más clásica. La salvación es gratuita solo por la fe. Esto es un don de Dios. Fue Dios que depositó su razón del don en ti. Los razonamientos hoy en día bíblicos, ortodoxos, seminaristas o cualquier cosa, tienen que vivir en libro sobre libro, estudiando sobre estudiando. Y Dios tiene que decirnos algunas veces, y eso se lo contaba yo a unos amigos: tranquilo, tener paz. Tú no vas a ganar nada con todo el conocimiento que tú acumules. Tú no vas a ganar nada haciendo buenas obras, tranquilo. Y eso
Martín Lutero tuvo que decirlo, de una otra forma tuvo que decirlo. Y Martín Lutero dijo claramente: mi conocimiento lo único que me lleva es a narrar sobre la gracia infinita del Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. Hermano, no hay razón en este mundo más grande y que no es superficial como la venida de Jesús en el Calvario. No lo hay y no lo va a haber. Ahí están todas nuestras insuficiencias colgadas, todos nuestros fracasos, todos nuestros pecados. Pero si tú eres creyente y vives como creyente, debes de saber que debes de comenzar por la gracia que te rescata, por la gracia que te redarguye y por el amor a la paz, para poder contribuir los ataques y las voces de este mundo tirano. De este mundo tirano. Y bien dicho eso, pasa conmigo a dos textos primero. Primero te voy a leer un texto, introducción también, Romanos 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada a esta gracia y nos mantenemos firmes. Ahí está. Ahí está tu turbulencia, mi turbulencia. Ahí está con la paz. Tenemos paz para con Dios entrando por esta puerta de ¿qué? De gracia. Ahí está el creyente cuando está entrando al arrepentimiento, a la convicción. Él entra en un camino de paz y abre una puerta llena de gracia. Y el otro texto que quiero situar antes de ir a los textos de Tesalonicenses es Efesios capítulo 2. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie que Pablo se gloríe. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, para andar haciendo ¿qué? Hechos, pómotos. Hechos de la palabra hecho, ¿para qué? Para hacer ¿qué? Buenas obras. ¿Obras de qué? Obras de conformidad con la cruz, con la gracia, con la paz y con todo lo que tiene que ver en el reino de Dios. Todo. Absolutamente todo. No hay equivalente alguno, no lo puede haber, no habrá. Ese es así como es. Entramos por un camino de paz, abrimos una puerta llena de gracia, tenemos un don de fe como creyentes, y nos manejamos en este mundo corporativamente con la gracia salvadora, con la gracia gratuita. Hermano, Pablo nos va a decir aquí en Tesalonicenses dos textos. De la mayoría de las veces son textos muy pequeños, pero Pablo sobrecarga todo. Porque yo lo dije en la primera carta, aquí están ustedes. Pablo repite ustedes ya en la última, que tiene 3 capítulos de Tesalonicenses, ustedes, repite la palabra ustedes más de una y otra vez. Repite la palabra más, en el capítulo 1 hasta el capítulo 2, repite la palabra más de 7 veces. En el capítulo 3 ya al final repite la palabra más de 4 veces. Ustedes. Pero ¿quién son esta gente que tú le estás diciendo tanto a ustedes? Y eso es un imperativo, un verbo continuo. Ustedes esperan al Señor Jesucristo, pero ustedes tienen una formidad, un caminar que refleja una vida de iglesia dogmada. Y lo bueno que me gusta de la traducción que yo tengo, Nueva Traducción Viviente, que Pablo aquí tiene 2 signos de número. Y eso te deja ver muchas cosas a expensas de todo lo que Pablo va a terminar con esta carta de Tesalonicenses. Pero déjame decirte algo. Lo más que me gusta es de estas 2 cartas, lo más que me ha llenado estas 2 cartas es la fidelidad de esta iglesia
con respecto al llamado que tenía, con respecto a la realidad que vivía, con respecto a las cosas que hacía, para no traerse elogio ella misma, porque Pablo se lo presenta: nosotros no estamos aquí para ganarnos elogio de ustedes. Y en el trasfondo de esta esperanza viva, inconmovible, y su iglesia que espera, la notabilidad es que muchas iglesias no viven a la expectativa de esta realidad que vemos aquí. Hermano, la falta de soteriología de Cristo en muchas iglesias carece hoy por falta no de conocimiento, sino por falta de paz, falta de amor, falta de gracia hacia sus mismos creyentes, hacia su misma gente. Hermano, yo le contaba a alguien, y se lo voy a decir aquí: yo no necesito ya darme cuenta de tal cosa. Con respeto, ustedes saben de quién estamos hablando. Yo no necesito, yo necesito más orar y más estar con Dios. Cuando esa persona, y ustedes saben de quién está hablando, ora a las 4, 4 y media de la noche, yo me quedo tranquilo escuchando. Dios me despierta a mí, y lo más peor que Él no tiene es que yo estoy ahí también orando detrás de Él, delante de Él. Porque si hay algo que yo voy a aprender o voy a esforzarme más, es orar por el corazón mío y por el corazón de cuyas personas dentro de su iglesia. Hermanos, la ausencia, hermanos, tú y yo, vuelvo a repetir mi introducción, tú y yo no necesitamos ser racionalistas con el mundo allá afuera. Tú y yo necesitamos la gracia que nos sostiene, la paz que nos da paz entre medio del caos, de la turbulencia, de los males, de los ataques de este mundo. Y eso es así como es. Padre, mientras vemos estos pasajes y tuvimos la introducción, yo no necesito tener razonamiento, yo no necesito tener razón, ni detrás de un púlpito, ni detrás de una pantalla, ni detrás de... Mi razón está en Cristo en la cruz. Tu gracia es suficiente, tu paz es benevolente. Ayúdanos a contribuir en una buena casa edificada sobre la roca. Y ese tiene que ser tu hijo. Perdónanos, Señor, por muchas veces pensar lo que tú no piensas. Perdónanos por no darte nuestra voluntad a ti, para que tú nos hagas vivir bien para tu gloria y tus propósitos. Señor, mientras meditamos en estos últimos días con respecto a esta segunda carta de Tesalonicenses, que tus palabras mismas danos visión. Danos visión. Danos una visión firme, una visión verdadera de ti, hacia dónde tú nos llevas, cuál es el propósito por el cual nosotros estamos en este mundo. Ayúdanos a reconocer que somos imperfectos, que no somos perfectos, que el perfecto eres tú, que mientras estamos en este peregrinaje, tú eres el que debemos darte gloria y honra por tu gracia, por tu paz, por tu Hijo, por tu benevolencia, por cada familiar, por cada país, por cada presidente. Tú eres el Dios de reyes, Señor de señores. Toda lengua confesará y toda rodilla se doblará que tú eres el Rey, para gloria de tu propio mismo nombre. Gracias, Señor, por traernos aquí para hablar tu palabra a esta audiencia, para Inglaterra, para El Salvador, para México, para Filadelfia, para Estados Unidos. Sé tú. Mientras nosotros vemos estos pasajes, habla tú, no nosotros. Yo no tengo que tener la razón, tú la tienes toda. Tú eres el Dios
trino. A ti te exaltamos y a ti te obedecemos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios dice: nosotros, Pablo y Sila y Timoteo, Pablo, el escritor, Sila, discípulo, Timoteo, discípulo, 3 personas en un escenario. El escenario es la iglesia tesalonicense. Escribimos esta carta a la iglesia en tesalonicense, escuchen, a ustedes, ahí hay uno, que pertenecen a Dios. ¿Cómo es, Pablo? A ustedes que pertenecen a Dios. Cuando él dice a esta iglesia en tesalonicense, hay una coma, hay una parte. A ustedes que pertenecen a Dios, nuestro Padre, y al Señor Jesucristo. Un verbo es un verbo, yo se lo dije en la primera sesión, en la primera carta, yo se lo dije, un verbo es un verbo, hay un solo verbo. El verbo es ustedes, que pertenecen a quién, a Dios, es otro verbo, el Señor Jesucristo. Le escribimos esta carta, ¿por qué, Pablo? Le voy a leer el texto ahora rápidamente. Nosotros, Pablo, Sila y Timoteo, escribimos esta carta a la iglesia en tesalonicense, a ustedes que pertenecen a nuestro Dios, a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo. Que Dios nuestro Padre es otro signo de número, aparte, continuo, atrás, a ustedes, a nuestro Dios Padre y el Señor Jesucristo, le den gracia y paz. ¿Para qué yo escribí esta carta? Pablo no va a decir para qué. 2 elementos. Para que el Señor Jesucristo y Dios Padre les den gracia y paz. En todas las iglesias que Pablo visitó y en Tesalonicense, te voy a afirmar algo. Mira cómo Pablo se presenta en Gálatas, que lo vimos en la serie del año pasado. Le escribo yo, el apóstol Pablo, no fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Esa es una. Filipenses, miren cómo Pablo se muestra en Filipenses. Saludos de Pablo y de Timoteo, esclavo de Cristo Jesús. Yo, Pablo, escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios en Filipo, que pertenece a Cristo Jesús, incluidos los líderes de la iglesia y los diáconos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le den gracia y paz. Ya. Filipenses, y en Filipenses, Gálatas, Efesios, voy a Efesios, solamente para decirle que miren cómo Pablo escribió a Tesalonicenses en parte. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Efesios, fieles guiadores de Cristo, que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Hay una sola carta que divide la exclusividad de lo que es el Evangelio anunciado con la gracia de paz. Y esa es Filipo, Efesios y Tesalonicenses. Pablo en Corinto dice gracia y paz arriba. En Gálatas dice gracia y paz. No dice gracia y paz, sino por el legalismo, y fue una iglesia muy cosa. Gálatas, Pablo no presenta eso, lo presenta más después. Pero aquí está el elemento más clásico que toda iglesia debe de saber. Todo ministro debe de saber que la gracia y la paz que Dios le está dando es una gracia y una paz que nos lleva más allá de nuestra misma vida
ordinaria. Hermano, la gracia y la paz conviene para todos porque todos tenemos necesidad de tales cosas, de estos dos elementos. Pablo y Sila y Timoteo escribimos esta carta. Pablo y Sila y Timoteo estaban juntos y estaban escribiendo esta carta. ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo? Bueno, te lo voy a decir. Mira cuál es el motivo. En el versículo 5, solamente voy a coger el versículo de los pasajes, que eso va en otro sermón, para ilustrarte un poquito más y para apoyarme un poquito más. Dios usará esa preocupación para mostrar su justicia y para hacerle digno de su reino, por el cual sufren. En su justicia Él les dará su merecido a quienes los persiguen. Ustedes van a ser perseguidos y Dios va a demostrar su justicia y Dios lo va a golpear a esas personas, pero ustedes deben de tener gracia y paz. Ustedes deben de modelar el sacrificio completo en la cruz del Calvario. Ustedes, tesalonicenses, iglesia Perenceo, iglesia aquella, iglesia esta, iglesia, ustedes deben de saber que ustedes deben de vivir bajo la gracia y la paz. La gracia y la paz es abundante en una comunidad de creyentes cuando todos viven la misma cosa y todos modelan la misma cosa y todos apuntan a un mismo propósito. El problema es que nosotros no apuntamos todo el mundo a un mismo propósito. La realidad es que todos nosotros no apuntamos a un mismo propósito. Y la realidad es que nosotros no vivimos una misma voluntad. Queremos otros propósitos. Me voy a casar con él porque tiene, tú sabes, un poquito de él. Y hacemos esas elecciones ahí y manejamos nuestra vida de la manera como nosotros entendemos, fuera de la voluntad de Dios. Cuando la voluntad de Dios es santa, agradable y perfecta. Y ahí nosotros entonces nos metemos en el meollo de que entendemos que tenemos razón sobre todas las cosas. Yo decido por mí mismo lo que yo quiero y yo hago lo que yo quiero a la manera como yo quiero y como yo lo quiero. Ya, punto y se acabó. A mí nadie me corrige, a mí nadie me disciplina y a mí nadie me lleva por el camino que debo andar. Y eso es una falta de mente. Y eso es una falta de respeto a la presencia y a la voluntad de Dios y a lo que Dios quiere para nuestra vida. Decía Chesterton, Carlo, Oliver, mejor voy a mencionar a Oliver, lo que Oliver dice. Cuando yo escribí algo para Oliver, y cuando yo y Oliver hablamos la semana pasada, antes que se pasara Semana Santa, y él me mandó esto por correo electrónico, oye lo que Oliver dice. Oliver del Cosia, una hermosa familia, y su iglesia anglicana y capillas puritanas. Oliver dice, las razones por las cuales cuyas iglesias no mantienen un perfil con los propósitos de Dios es porque a la larga meditan más en sus expresiones, razones y obviamente sus voluntades. Todo el mundo no busca al mismo Dios en una iglesia, porque todo el mundo no quiere ser librado de las cadenas, porque cuyas cadenas lo llevan a un límite que ellos puedan disfrutar la vida en el aquí y en el ahora sin pensar en la eternidad. ¡Wow! ¡Wow! Voy a repetir de nuevo el párrafo. Cuyas iglesias y muchas personas meditan y reflexionan más en el aquí y en el ahora con lo que yo puedo lograr, porque cuyas cadenas que lo atan le dan más pesadez, más valor a su carnalidad. Esa es la palabra, eso es la palabra mía. No es la palabra del párrafo que le leí. Pero Michael decía más adelante, y eso sí me llenó de tristeza.
Y eso me sigue doliendo en el alma. Escucha lo que Michael le escribió a una iglesia anglicana en Escocia, a muchos kilómetros de él, pero ese páfrago salió de ahí y pasó a una de las capillas de Oxford, y de Oxford pasó a una de las capillas en Chicago, y de Chicago fue ¿a dónde? A México, Arizona. Escucha lo que dice. Mientras el corazón del pastor, de tu pastor, vela por el tuyo, cuídalo con ternura, ámalo con paciencia, aguántale sus críticas, aguántale sus realidades de vida. Ellos merecen tu honor, tu servicio, tu actitud como un buen cristiano. Y mientras pasa el tiempo, decía Michael, el corazón del pastor llora, se pone triste, porque sabe la espiritualidad de su iglesia, pero nunca va a dejar que la gracia y la paz no lo acompañe en sus días más difíciles, más tristes. Que por donde entró la gracia no sale, y por donde entró la paz ilumina todo nuestro interior de necedad, de rapidez, de todo lo que no queremos fácil. La pregunta es, hermanos, ¿el corazón de Dios está más alegre hoy por cuyos cristianos? ¿O el corazón de Dios está como estuvo cuando la iglesia primitiva fue perseguida? La pregunta es, hermano, ¿el corazón de Dios está más gozoso por lo que la iglesia labora que por lo que la iglesia primitiva hizo cuando fue perseguida? Y cuando todos adoraban unánimes y oraban unánimes. ¿Qué nos falta a nosotros como iglesia que la iglesia primitiva nos pueda enseñar? Si no hubiera sido, hermano, les voy a informar de esto, si no hubiera sido por las reglas que tenemos de las series que llevamos, yo estuviera predicando ya fácilmente para el próximo mes o el mes de julio. Yo estuviera predicando ya Hechos, el libro de Hechos. Pero nos paramos ahí y vamos a hablar de una serie que tenemos por ahí de Santiago, la carta de Santiago. Pero hermano, yo me pongo a pensar en mi escritorio cuando estoy anotando, cuando estoy escribiendo, cuando estoy meditando en la palabra de Dios, que cómo. Y esta es la pregunta que me hago. La iglesia vive igual, la iglesia de hoy vive igual como vivía la iglesia primitiva. Hay alguien que responde a eso, mi amigo. Cuando una iglesia pierde la gracia y pierde la paz, no solamente debilita el cuerpo completo, ella entiende que sus cicatrices formadas vienen de Dios, pero hay una escasez espiritual. Cuando la escasez espiritual se está dando, todo el mundo corporativamente se ve atacado por la forma como predica, cómo anda, cómo se conduce, cómo se maneja. Y lo más peor de todo es que la gracia es suficiente para salvar, para perdonar, para redimir, para limpiarnos de todo pecado, mientras que la paz disminuye nuestro estado de ¿qué? De confusión acerca de la carne, de lo que quiero lograr, de lo que busco. Hermanos, lamentable el caso, muchas personas van a la iglesia simplemente a ponerse un parche, para sanar algo. Escuchaba yo MacArthur que decía, el legalismo y el pragmatismo hace dentro de cuya iglesia que nosotros nos sintamos tan bien con Dios que algunas veces no vemos por dónde que Dios nos está dando con el pecado. Y esa es la realidad. Porque nosotros vamos a la iglesia algunas veces a buscar nuestro yo de satisfacción personal.
no para satisfacer todo lo que tiene que ver con la eternidad y Dios, su Hijo, y la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Entonces, las razones vitales y más clásicas es que Pablo escribe esta carta a esta iglesia, esta segunda carta, con la misma palabra que escribió la primera carta en el capítulo 1. Y Pablo nos está diciendo claramente que ustedes que pertenecen, esta palabra que pertenecen es para corantao, lo que quiere decir es que lo que son propiedad de Dios. Para corampao tiene mucho significado, porque corampao dice más claramente, allí era patanomeo en el capítulo 1, aquí es patanomá, que lo que quiere decir es que son propiedad de Dios, que ellos habitan en Dios, y ellos están en Dios, y ellos permanecen en Dios, y ellos le pertenecen corandeamente todo a Dios, bajo la presencia de Dios, por la autoridad de Dios, pero más clásicamente, ellos pertenecen por la gracia y la paz. Por la abundancia de la gracia y la paz en una comunidad de creyentes como nosotros o con cualquier otra comunidad de creyentes. Hermanos, la razón por la cual, la única razón, hay una sola razón, que este libro es verdad y que yo soy totalmente pecador y que yo necesito no informarme para tener sabiduría humana, sino la sabiduría de Dios que comienza con el temor. El temor a Dios me dice a mí que yo puedo participar de esa gracia y de esa paz, y que esa gracia y esa paz me hace a mí vivir conforme a lo que Dios quiere para conmigo. Lo que yo puedo hacer es vivir en esa paz y esa gracia con el temor de Dios, persuadiendo a mí mismo con la sabiduría de Dios, no para informarme, sino para vivir en obediencia. Lo que hace esa gracia, esa paz, es darme las virtudes de Cristo, a la imagen misma de Dios. Por eso Pablo dice, para Corampai pertenecen. Si usted es propiedad de Dios y yo soy propiedad de Dios, nosotros permanecemos en esta gracia y en esta paz, porque en esta gracia y en esta paz hay vida abundante. Nosotros no podemos salirnos de ahí. Como creyentes, como cristianos, como usted le quiera llamar, esta gracia y esta paz participa para hacernos conforme a la voluntad de Dios. Ahora, vuelvo y digo, a mí me gusta llenar mi boquero de preguntas. ¿Qué nos hace falta? En mi bosquejo aquí abajo, a mí me gusta llenarlo. Me gusta llenar preguntas. Preguntas como, ¿qué hacemos cuando no estoy viviendo en la paz? ¿Qué hacemos cuando no estoy viviendo en la gracia? ¿Dónde vamos a correr si este mundo lo único que tiene es caos? Si este mundo lo único que tiene es oscuridad. Perdón. Esta gripe. Sí, ya ustedes saben. ¿Dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Si este mundo lo único que tiene es caos. Si este mundo lo único que tiene es caos, ¿a dónde vamos? ¿Qué hacemos? Si nosotros participamos de una comunidad de creyentes, ¿qué hacemos en un mundo que ataca? ¿Qué hacemos en un mundo que nos corrompe? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la realidad de nuestra vida al pie de lo que la gracia y la paz no quiere para con nosotros? Salir corriendo y atacar al mundo como esos pentecostales carismáticos que atacan al mundo, que en su verbalidad de predicación lo único que hay es un río de ego, amargura. A veces yo me monto en un momento, no comprendo, en verdad.
Que la gente cristiana no pueda asumir una soteriología bíblica para hablarle a aquellos incrédulos. Y lo más peor todavía es que comienzan, y ellos entienden interiormente que ellos están bien. Pero me gusta esto de R.C. Sproul. La paz no me hace vivir conforme a mí mismo. La paz se hace conforme en mí cuando yo valoro las cosas del reino de Dios más que mi propia vida y mi propio ser. Porque si a santidad vamos, decía R.C. Sproul, todo lo que tiene que ver con Dios es mío. Cuando yo vengo a pasar a ser hijo de Él, entonces yo disfruto la paz, viendo esa santidad en mí, modelándome, seduciéndome a vivir en paz conmigo mismo y con los demás. La paz no es ausencia de poder o respeto o logro o elogio. La paz es aquellas cosas que me hacen vivir conforme a la voluntad de Dios. Como Dios la decida, como Dios la crea, como Dios la crea, como Dios la conciba. Eso es lo que hace la paz. Y la gracia disfruta de esa paz. Y mientras yo ando en esa puerta, mientras yo entro en esa puerta, en ese camino de paz, abro esa puerta de gracia. Hermano, los consejos de Dios son los consejos de Dios. Los consejos de Dios nos va a llevar a nosotros a vivir una vida correspondientemente bien. Los consejos de Dios me hacen a mí vivir conforme a lo que Dios ha diseñado para mí, conforme a su voluntad. Hermanos, el problema es que no queremos creerlo, no queremos modelarlo, no queremos afirmarlo, no queremos eso. Hermano, mañana hay que trabajar, el martes también, el miércoles también, el jueves también, el viernes también, el sábado también. Y ¿sabe qué, hermano? Una de las cosas que yo no olvido es todo lo que yo estoy diciendo aquí. ¿Sabe por qué? Porque mientras el grupo y la producción me están escribiendo todo lo que yo estoy diciendo, para yo tenerlo escrito, yo me lo llevo en mi teléfono, en mi correo, en mi tablet, en mi computadora, me lo llevo en la mente también, me lo llevo en el corazón. ¿Sabe por qué? Porque mientras el mundo está en confusión de ataque, y mientras el mundo está haciendo y deshaciendo en su oscuridad, yo debo de tener la paz y la gracia para demostrarle al mundo allá afuera que este Dios que yo creo es conforme a lo que este libro dice. De lo contrario, todo lo que yo quiero tener como razón entre medio de esta sociedad, cae en el fango. Ustedes saben quién quiere tener la razón todo el tiempo. Los gobernantes, los presidentes, los líderes de ministerio. ¿Ustedes saben por qué quieren tener la razón ellos? Porque ellos entienden, porque tener la razón en esta sociedad, en este país, de la bandera de la sociedad, ellos entienden que ellos pueden acumular más. ¿Usted sabe qué? El mismo Satanás colpora en ese tipo de personas, porque siempre están haciendo y nunca se ve lo que ellos están haciendo. Y yo puedo cerrar esta conversación, este tema con ustedes. Hermano, un buen presidente actúa como actúa alguien por ahí, y me voy a reservar el nombre y lo voy a textuar de esta manera. Era el país más inseguro y ahora es el país más inseguro de América. ¿Usted sabe quién hace un cambio radical? Y lo voy a mencionar. Y discúlpeme algo bien claro. Nayib Bukele. Porque primero se encomienda a Dios. Y eso no es que yo lo he leído, lo he visto. Eso es que alguien fuerte me ha conversado de los misioneros que tenemos allá. Y hacen desayunos devocionales antes de ponerse en fusión. Antes de hacer cualquier cosa en el país. Y eso Dios lo ve. Hermanos, comencemos con la gracia. Y comencemos con la gracia y comencemos con la paz. Comencemos con la gracia y comencemos con la paz. Y tú puedes escribirlo en una hoja ahí blanca, pequeña, ya se me está yendo el tiempo. Tú puedes leer ahí, escribir una hoja pequeña. Padre, ayúdame a participar de tu gracia, de tu paz, en la oración, en la búsqueda de tu palabra. Hermano, porque si nosotros vamos a la palabra de Dios, si nosotros no tenemos
paz con un texto o con una serie y andamos de aquí para allá haciendo series y esto, aquí y la gracia. Hermanos, por Dios, Dios no necesita lente para ver lo que está en el corazón de cada quien, hermanos. Dios no necesita lente, hermano, no. Dios ve allá dentro, dentro, donde nadie puede ver, donde nadie puede hablar. Ahí Dios ve. Hermanos, en estos días yo he tenido que arrodillarme de madrugada y decirle a Dios, mira, si no es tu corazón, si no es tus pensamientos, si no es tu voluntad, no me haga ir ahí. Si no es lo que tú quieres para mí y tengo que seguir esperando por la paz que tú me has dado, dame esa paz. Dame esa gracia. Hermano, porque si la verdad es conocida de Dios, Dios termina, Dios comienza. Ahora, voy a repetir los textos y grábate esto bien claro. Nosotros, Pablo y Sila y Timoteo, escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica, a ustedes que pertenecen a Dios, nuestro Padre, y al Señor Jesucristo. Que el Señor, que Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo le den gracia y paz. Le den. No que cuando no, le den. Le den todo el tiempo. Abundancia. Abundancia de paz, abundancia de gracia. Le den. Pablo no dice un verbo pasado, un verbo continuo. Le den. Le siga dando. Le siga dando. Le siga dando. A ustedes que son propiedad. Que ustedes pertenecen. Que ustedes pertenecen. Que ustedes pertenecen. A ustedes. A ustedes. A esta iglesia. A esa iglesia que somos tú y yo. A esa iglesia que somos tú y yo. A esa iglesia que nos manejamos en este mundo hostil, oscuro. Y este es lo que te voy a decir de mi nota. A través de los tiempos aprendemos que el evangelio se hizo para nosotros. No nosotros lo hicimos para él. A través de los tiempos aprendemos que la paz de Dios corpora toda nuestra alma, todo nuestro ser. A través del tiempo vamos a caer, a tropezar, y Dios nos va a levantar, porque del polvo fuimos, al polvo vamos a volver, pero un espíritu, un alma renovado en él. Espera a tu Dios, porque Él pronto volverá. Y Él tiene toda la recompensa en su mano para recompensarte. Sea bueno o sea malo lo que tú hayas hecho, todos tenemos que compadecer ante el tribunal de Cristo para recibir a sí mismo en lo alto la corona de honor. Para que vayan a hacer ¿qué? Esa corona, ¿qué es lo que van a hacer? Ir a los pies de aquel que se merece toda la gloria, todo el honor, toda la honra por los siglos de los siglos. Tú y yo no merecemos nada, es la condenación que merecemos. Ahora tenemos gracia, gracia salvífica, gracia gratuita, paz abundante. Descansa y descansa totalmente en esa realidad, que estábamos muertos, que estábamos perdidos, que éramos condenados, que ahora somos salvos, que ahora somos propiedad de Dios, que pertenecemos en Él y que Él volverá por su iglesia. Y eso es así como es. Permíteme orar. Tú eres Dios y yo soy Ismael. Tú eres Dios y tú conoces a tu iglesia. Tú eres Dios y no hay nadie que pueda pisotear tu nombre. Tú eres Dios y tú no aceptas competencia. Tú eres Dios y nos brindaste a tu Hijo por amor en una cruz. Tú eres Dios y te encoronaste de nuevo en tu trono del lado de tu Padre y nos diste esta gracia maravillosa, esta paz ordinaria. Gracias, Jesús, por eso. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu paz, gracias por tu perdón. Gracias. Gracias por tu palabra esta mañana predicada. Gracias por aquellos que van a ver este sermón, que sea para tu gloria, para tu reino.
tu amor, y que tú hagas lo que tú tengas que hacer en la vida de esta audiencia por el nombre de tú mismo. Gracias, Señor, por darme la capacidad de hablar de ti cuando no tengo